No mires ahí, suplicó la Apache, pero el ranchero hizo lo que nadie imaginaba. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte del desierto, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. Las dunas se extendían como olas dormidas y el viento movía con suavidad la arena, creando pequeñas corrientes que parecían susurrar secretos antiguos. En medio de aquel paisaje solitario, un rancho modesto se levantaba con orgullo, madera gastada por el tiempo, un pequeño corral y algunas herramientas dispersas, testigos de años de trabajo y esfuerzo. Allí vivía un hombre conocido por todos como el ranchero, un hombre de carácter fuerte, de manos curtidas y mirada directa, acostumbrado a confiar en lo que veía y tocaba, y a no temer a nada. A pocos kilómetros del rancho, entre los arbustos y rocas, habitaba una comunidad apache que había vivido en la región desde tiempos inmemoriales. Entre ellos estaba ella, la Apache, una mujer cuya mirada reflejaba tanto sabiduría como misterio. Sus ojos negros parecían ver más allá de lo que los demás podían percibir, y sus gestos eran siempre medidos, respetuosos del entorno y de sus antiguas tradiciones. Desde muy joven había aprendido a escuchar el viento, a sentir la tierra bajo sus pies y a interpretar los signos que otros ignoraban. Aquella mañana, la Apache se acercó al rancho con pasos silenciosos, su expresión marcada por la preocupación. Había sentido algo extraño durante la noche, un susurro en el viento, un movimiento que no encajaba con la calma habitual del desierto. Cada señal la hizo temer que algo desconocido se acercaba, algo que no debía ser visto sin preparación. Con la voz temblorosa pero firme, se dirigió al ranchero. «No mires ahí», exclamó, sosteniendo una mano frente a sus ojos para enfatizar la urgencia de sus palabras. El ranchero, que se encontraba revisando el cercado de su corral, levantó la vista con sorpresa. Su ceño se frunció y una sonrisa nerviosa apareció en su rostro. Para él, aquella advertencia parecía exagerada. Nunca había creído en presagios ni en señales invisibles, siempre había confiado en su instinto y en la evidencia que podía tocar. Sin embargo, algo en la mirada de la Apache lo hizo dudar por un instante. «No mirar, ¿qué es lo que hay que no ver?», preguntó, con un tono de curiosidad más que de miedo. La Apache respiró hondo. Intentó explicarle, pero las palabras parecían insuficientes. Intentó describir las sombras que había percibido, los sonidos extraños que el viento traía consigo y la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Cada palabra llevaba consigo un peso de advertencia y respeto por la naturaleza, pero también por fuerzas que el ranchero no podía comprender completamente. El ranchero, sin poder contener su curiosidad, dio un paso hacia adelante, inclinándose ligeramente para observar entre los arbustos. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de intriga. Había pasado toda su vida en aquel desierto, enfrentando tormentas de arena, animales salvajes y noches solitarias, y nada de eso le había enseñado a temer lo desconocido. Sin embargo, la insistencia de la Apache encendía en él una mezcla de emoción y tensión que no podía ignorar. La Apache puso su mano sobre el brazo del ranchero, intentando detenerlo, pero su gesto era suave, lleno de urgencia pero sin fuerza. Su voz bajó a un susurro cargado de advertencia: «Por favor, no mires. No es lo que parece. No ahora». El ranchero la miró a los ojos, viendo no solo la preocupación sino también un reflejo de algo que no comprendía del todo. Su mente trataba de reconciliar la lógica con la advertencia. ¿Qué podía ser tan importante como para impedirle mirar? Y, sin embargo, el desierto parecía guardar secretos que no podían ser revelados a la ligera. Mientras tanto, el viento se intensificaba ligeramente, moviendo la hierba seca y trayendo consigo un aroma diferente, mezcla de tierra húmeda y algo más que la Apache conocía bien. Era un olor que señalaba la presencia de algo vivo, algo que había estado escondido y que ahora se acercaba sin prisa pero con determinación. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, un recordatorio de que el mundo no siempre se comporta según las reglas humanas. El ranchero se inclinó un poco más, y un pequeño crujido bajo sus pies hizo que ambos se quedaran congelados. El sonido, aunque simple,
parecía amplificado por el silencio del desierto. La apache cerró los ojos un instante, respirando con fuerza, mientras su mente recorría cada advertencia aprendida desde niña. Cada historia que había escuchado sobre encuentros inesperados en el desierto, cada relato de los ancestros sobre espíritus, animales y señales de la tierra, se mezclaba en un solo pensamiento: algo estaba a punto de suceder. El ranchero, ajeno a toda tradición, seguía su impulso de mirar. Su curiosidad, unida a su experiencia en lidiar con lo inesperado en el rancho, lo llevaba a desafiar la advertencia. No por desafío al apache, sino por un deseo genuino de comprender, de ver con sus propios ojos lo que estaba allí. Cada paso que daba estaba cargado de tensión, cada respiración parecía más pesada que la anterior. La apache, por su parte, mantenía una calma aparente, aunque su corazón latía con fuerza detrás de su pecho. El sol continuaba subiendo, y los rayos iluminaban lentamente el rancho, creando sombras alargadas que se movían con el viento. Las herramientas en el corral reflejaban la luz como si fueran testigos mudos de la escena que se estaba desarrollando. La apache susurró otra vez, esta vez con un hilo de desesperación: si miras, cambiará todo, y no hay vuelta atrás. El ranchero se detuvo por un instante, considerando las palabras. Pero la mezcla de misterio y la necesidad de entender lo desconocido lo impulsó a avanzar. Sabía que algo estaba allí, algo que la apache no podía o no quería mostrar completamente. Era un momento de tensión que parecía detener el tiempo, donde la decisión de un hombre y la advertencia de una mujer se enfrentaban en silencio, mientras el desierto los rodeaba con su vastedad y calma engañosa. Finalmente, el ranchero dio un paso más, acercándose a la zona que la apache señalaba con una mezcla de miedo y respeto. La arena crujió bajo sus botas, y un viento más fuerte pasó entre los arbustos, como si la naturaleza misma estuviera observando la escena. La apache cerró los ojos, murmurando para sí misma palabras que nadie más entendía, palabras de advertencia, de protección y de esperanza. En aquel instante, el rancho, el desierto y los dos protagonistas parecían suspendidos en el tiempo. Cada gesto, cada mirada y cada respiración contaba una historia que nadie más podía conocer. El momento estaba cargado de tensión, misterio y una sensación inevitable de que lo que sucediera después cambiaría todo para ambos. Y allí, bajo el sol naciente, la apache y el ranchero se preparaban para enfrentar algo que no podían ignorar, algo que nadie había previsto, y que pronto revelaría un secreto escondido entre las sombras del desierto. El viento seguía moviendo la arena y los arbustos, creando un susurro constante que parecía traer mensajes invisibles desde el corazón del desierto. La apache observaba cada movimiento del ranchero con ojos llenos de tensión. Sabía que lo que él estaba a punto de hacer podía cambiar todo, y su corazón latía con fuerza detrás de su pecho, como si quisiera advertirle de manera silenciosa. Sin embargo, había algo en la curiosidad del hombre que ella no podía detener, su necesidad de comprender lo desconocido era más fuerte que cualquier miedo. El ranchero, por su parte, estaba consciente de cada sonido, cada sombra y cada detalle que se movía a su alrededor. Su experiencia en el rancho le había enseñado a leer señales, un crujido extraño, un olor diferente, un animal que se mueve de manera inusual. Todo parecía normal, pero la advertencia de la apache le daba la sensación de que algo importante se ocultaba en aquel lugar. Con pasos lentos y cuidadosos, se acercó más a los arbustos que la apache señalaba, sus ojos escudriñando cada rincón. La apache respiraba profundamente, tratando de calmar la ansiedad que la invadía. Había aprendido a confiar en sus instintos, en las señales de la tierra y en lo que otros no podían ver. Cada sombra, cada sonido y cada cambio en el aire era un mensaje que ella interpretaba desde pequeña. Por eso sabía que lo que estaba ocurriendo no era casual, algo se había movido allí durante la noche, algo que no debía ser descubierto sin preparación. El ranchero, ajeno a estas tradiciones, intentaba interpretar lo que veía desde su propia experiencia. Miraba los arbustos, las rocas y el terreno, buscando una explicación lógica. Sin embargo,
Cada movimiento de la naturaleza parecía jugar en su contra, un sonido que parecía un animal, un brillo que se reflejaba entre las piedras, un olor extraño que flotaba en el aire. Todo aumentaba su curiosidad y su deseo de descubrir qué se escondía allí. «Te lo pido otra vez, no mires», murmuró la apache, casi en un susurro, mientras su mano temblaba ligeramente. Su voz, aunque suave, llevaba una urgencia que podía sentirse en el viento que pasaba entre los arbustos. Sabía que su advertencia podía ser ignorada, pero no podía quedarse callada. La experiencia le había enseñado que algunos secretos del desierto no podían ser revelados sin consecuencias. El ranchero se detuvo un instante, evaluando la situación. Su mente luchaba entre la lógica y la intuición. Sabía que el desierto podía ser peligroso, que los animales salvajes y los elementos podían atacar sin aviso, pero también sabía que nunca había encontrado nada como aquello antes. La mezcla de misterio y tensión lo empujaba a mirar, a enfrentar lo desconocido con valentía. Mientras se acercaba, el sonido de la arena crujiente bajo sus botas parecía más fuerte, más real. Cada paso era un recordatorio de que algo estaba allí, esperando ser descubierto. La apache no podía moverse, sabía que si él miraba, no habría vuelta atrás. Su corazón latía con fuerza, y sus ojos seguían cada movimiento del ranchero, tratando de anticipar lo que iba a suceder. De repente, un ruido más fuerte llamó la atención de ambos. Una rama quebrándose, un movimiento rápido entre los arbustos. El ranchero se inclinó ligeramente, preparándose para enfrentar cualquier cosa que pudiera aparecer. La apache sintió un escalofrío recorrer su espalda, aquel sonido confirmaba sus peores temores. Algo realmente estaba allí, algo que no debía ser descubierto sin cuidado. El aire se volvió más denso, y un olor extraño llegó a sus narices. La apache lo reconoció de inmediato, era un olor que indicaba la presencia de un animal herido, un ser que estaba luchando por sobrevivir. Su instinto le decía que debía intervenir, pero también sabía que la reacción del ranchero podía cambiar todo. Él, sin saberlo, se estaba acercando a una situación que requería más que valentía, requería comprensión y respeto. El ranchero vio algo moverse entre los arbustos, y sus ojos se abrieron con asombro. No era un animal común, ni un simple reflejo de luz. Era algo inesperado, algo que no había previsto. Su instinto le decía que retrocediera, pero la curiosidad y el deseo de entender lo impulsaban a seguir adelante. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, y la apache podía sentir cómo su propia respiración se aceleraba. «No lo hagas», gritó la apache, esta vez con voz fuerte y urgente. Su miedo era evidente, y cada palabra llevaba consigo la advertencia de generaciones. Sabía que lo que estaba a punto de suceder podía ser peligroso, no solo para el ranchero, sino para todos los que vivían cerca del desierto. El ranchero se detuvo un instante, considerando sus opciones. Podía retroceder y obedecer la advertencia, o podía mirar y descubrir el misterio que se escondía entre los arbustos. Su mirada se cruzó con la de la apache, y por un momento ambos compartieron un silencio cargado de significado. La apache no podía obligarlo a detenerse, pero podía transmitirle la importancia de su decisión. Finalmente, el ranchero dio un paso más, acercándose al lugar exacto que la apache señalaba. La arena crujió bajo sus botas, y un viento más fuerte pasó entre los arbustos, como si la naturaleza misma estuviera observando y esperando su acción. La apache cerró los ojos, murmurando palabras que nadie más podía entender, palabras de protección y de advertencia. Su corazón latía con fuerza, y cada segundo parecía durar una eternidad. El ranchero, ajeno a todo esto, se inclinó un poco más, preparado para enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Su curiosidad había superado el miedo, y su experiencia en el rancho le daba la confianza para actuar. Cada movimiento era medido, cada respiración calculada. El momento estaba lleno de tensión, misterio y una sensación inevitable de que lo que sucediera a continuación cambiaría todo.
Mientras ambos permanecían inmóviles, el desierto los rodeaba con su vastedad y silencio. Los arbustos se mecían con el viento, las sombras se alargaban y el sol comenzaba a elevarse más, iluminando lentamente cada detalle del paisaje. La apache sentía que el tiempo se detenía, que cada segundo llevaba consigo un peso invisible. Sabía que algo estaba a punto de revelarse, algo que nadie había visto antes, algo que podía sorprender incluso al ranchero más valiente. El ranchero finalmente se inclinó lo suficiente para ver entre los arbustos, y lo que descubrió lo dejó sin palabras. No era un animal salvaje, ni un reflejo de luz, ni un simple fenómeno natural. Era algo que había estado oculto, algo que llevaba tiempo esperando ser descubierto. Su expresión cambió de curiosidad a asombro, y por un instante, ambos quedaron congelados, conscientes de que aquel momento marcaría sus vidas para siempre. La apache respiró con alivio y miedo al mismo tiempo. Sabía que lo que él había visto no era peligroso en sí mismo, pero su presencia podía cambiar la forma en que las personas percibían el desierto, la comunidad y sus secretos. Su mirada se cruzó con la del ranchero, y en ese instante ambos compartieron una comprensión silenciosa: el desierto tenía sus propias reglas, y el respeto por lo desconocido era tan importante como la valentía para enfrentarlo. Mientras el sol continuaba ascendiendo, iluminando el rancho y los arbustos cercanos, el ranchero y la apache se preparaban para enfrentar las consecuencias de aquel descubrimiento. La tensión estaba lejos de terminar, de hecho, acababa de comenzar. Cada gesto, cada mirada y cada respiración contaba una historia que nadie más podía conocer. El desierto, silencioso y vasto, parecía observarlos, recordándoles que siempre hay secretos que solo se revelan a quienes están dispuestos a enfrentarlos con respeto y atención. El ranchero finalmente se inclinó lo suficiente para mirar entre los arbustos, y lo que vio lo dejó helado por un instante. No era lo que esperaba, no era un animal herido ni un simple reflejo del sol. Era algo que parecía salido de las historias que la apache le había contado de niño, historias sobre secretos del desierto que nadie debía descubrir sin preparación. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de asombro, miedo y fascinación llenó su pecho. Entre la arena y los arbustos se encontraba un pequeño grupo de animales, pero no eran animales comunes. Eran ciervos y zorros que parecían actuar de manera inusual, como si supieran algo que el hombre no entendía. Sus movimientos eran coordinados, casi inteligentes, y sus ojos brillaban con una intensidad extraña bajo el sol naciente. La apache observaba en silencio, su respiración contenida, como si cada movimiento de aquellos animales fuera una señal que solo ella podía interpretar. El ranchero se quedó inmóvil, tratando de comprender lo que veía. Todo en su experiencia le decía que los animales salvajes no podían comportarse de esa manera, que algo extraño estaba ocurriendo. Su mente buscaba explicaciones lógicas, pero cada intento parecía más débil frente a la evidencia frente a él. El aire alrededor parecía cargado de energía, y un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y hierbas desconocidas, lo rodeaba, haciéndolo sentirse más consciente de cada sonido y movimiento. «¿Ves lo que te dije?», susurró la apache, casi sin moverse, con un hilo de voz que transmitía tanto miedo como advertencia. Su mirada estaba fija en los animales, y cada gesto que hacía era medido, lleno de conocimiento y respeto por aquello que estaba ocurriendo. Ella sabía que el ranchero estaba enfrentando algo que podía cambiar su percepción del desierto, algo que no podía explicarse fácilmente con palabras. El ranchero asintió lentamente, incapaz de apartar la mirada. Sus manos se tensaron, y un escalofrío recorrió su espalda. Nunca había visto nada igual. Cada animal parecía tener un propósito, un sentido que iba más allá de la simple supervivencia. Uno de los ciervos se acercó a un arbusto grande y comenzó a moverlo con cuidado, revelando algo que había estado oculto. Una pequeña abertura apareció, dejando ver un objeto que parecía antiguo y valioso, parcialmente enterrado en la arena. La apache respiró con fuerza. Había esperado que alguien llegara a este momento, pero no estaba segura de que fuera el ranchero.
Su instinto le decía que lo que él había descubierto era un secreto del desierto, un mensaje de generaciones pasadas, algo que debía manejarse con cuidado. Cada palabra que sus ancestros le habían enseñado resonaba en su mente: lo que no debe ser visto, espera a quien sepa respetarlo. El ranchero miró el objeto, una caja pequeña hecha de madera vieja y decorada con símbolos que no podía entender. Su curiosidad superó su miedo, y su instinto le decía que debía abrirla, pero también sentía la advertencia de la apache en su mente. Ella puso una mano sobre su brazo, y su contacto transmitió un mensaje silencioso: piensa antes de actuar. Esto no es un juego. A pesar de la advertencia, el ranchero tomó aire y levantó la caja con cuidado. Su peso y textura confirmaban que era real, que no se trataba de un truco de la naturaleza. Cada movimiento estaba cargado de tensión, y la apache no podía apartar los ojos de lo que ocurría. Sabía que abrir la caja podría desencadenar algo inesperado, algo que cambiaría la forma en que ambos entendían el desierto y sus secretos. Finalmente, con manos firmes pero cautelosas, el ranchero levantó la tapa de la caja. Dentro había varios objetos antiguos, pequeñas herramientas, piezas de metal, pergaminos enrollados y polvorientos, y un medallón que brillaba con un color extraño bajo el sol. La apache soltó un suspiro, mezcla de alivio y preocupación. El medallón era un objeto que pertenecía a su comunidad desde hace generaciones, un objeto que simbolizaba la conexión entre la tierra y sus ancestros. Nunca debía ser visto por alguien ajeno, pero ahora estaba en manos del ranchero. El hombre lo sostuvo entre sus manos, examinando cada detalle. Los símbolos grabados en el metal no tenían sentido para él, pero algo en su interior le decía que era importante. Su mente trataba de unir las piezas. ¿Por qué estaba allí? ¿Quién lo había dejado? ¿Qué historia guardaba aquel medallón y los pergaminos? Cada pregunta lo hacía más consciente de que se encontraba en un momento crucial, un momento que cambiaría la percepción que tenía del desierto y de la comunidad apache. La apache se acercó lentamente, sin quitarle los ojos de encima. Su respiración seguía siendo contenida, y sus manos temblaban ligeramente. Ella sabía que debía confiar en el juicio del ranchero, pero también sabía que los secretos antiguos podían ser peligrosos si no se manejaban con cuidado. Su voz, aunque suave, sonó clara: ese medallón pertenece a mi gente. Tiene poder, pero no de manera mágica, sino de historia y conocimiento. Nunca debe ser tomado a la ligera. El ranchero asintió, comprendiendo por primera vez que su curiosidad lo había llevado a algo mucho más grande que él mismo. Su experiencia en el rancho le había enseñado a enfrentar lo inesperado, pero esto superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Se dio cuenta de que su acción, su decisión de mirar lo que no debía, lo había puesto frente a un secreto que debía respetar y comprender. Mientras ambos se inclinaban sobre la caja, los animales que habían guiado al ranchero comenzaron a retroceder lentamente, como si comprendieran que su misión había concluido. Cada movimiento parecía calculado, inteligente, y la apache pudo sentir una profunda conexión entre los seres del desierto y los secretos que protegían. La naturaleza misma parecía reconocer que aquel momento era importante y que debía ser respetado. El ranchero colocó cuidadosamente el medallón sobre una roca cercana y comenzó a examinar los pergaminos. Eran frágiles y antiguos, con escrituras y dibujos que él no podía entender, pero la apache los interpretaba con claridad. Cada símbolo contaba una historia de su gente, de su relación con la tierra, los animales y el desierto. Cada trazo era un recordatorio de que el conocimiento y la historia debían ser preservados, no revelados a quienes no los comprendían. La apache susurró una explicación mientras señalaba los dibujos y símbolos, traduciendo su significado de manera sencilla para que el ranchero pudiera entenderlo. Él escuchaba atentamente, reconociendo que lo que estaba descubriendo era más que un simple objeto antiguo. Era un vínculo con generaciones pasadas, una historia que debía manejar con respeto y cuidado. El sol continuaba subiendo, y la luz iluminaba cada detalle del medallón y los pergaminos.
La Apache respiró con alivio al ver que el ranchero comprendía la importancia de lo que había encontrado. Sin embargo, también sabía que la historia no terminaba allí. Lo que él había descubierto podía atraer atención no deseada, y ambos debían decidir cómo manejar aquello para proteger tanto los secretos del desierto como a su comunidad. El ranchero, sosteniendo el medallón y observando los pergaminos, comprendió la magnitud de su acción. Lo que comenzó como curiosidad se había convertido en responsabilidad. Su decisión de mirar, algo que la Apache había temido, lo había puesto frente a un descubrimiento que requería sabiduría, paciencia y respeto. Cada gesto, cada mirada, cada respiración en ese momento estaba cargado de significado. Mientras la Apache y el ranchero contemplaban el medallón y los pergaminos, el desierto los rodeaba con su silencio vasto y eterno. Los arbustos, la arena y los animales parecían observarlos, recordándoles que el mundo estaba lleno de secretos que solo podían revelarse a quienes estuvieran dispuestos a enfrentarlos con cuidado y respeto. La Apache respiró hondo, sabiendo que la historia no había terminado, y que el verdadero desafío apenas comenzaba, cómo proteger aquello que había sido descubierto y cómo enseñar al ranchero a entender la importancia de respetar lo que no siempre se puede comprender completamente. El descubrimiento había dejado al ranchero y a la Apache en un silencio tenso, cada uno procesando lo que acababa de ocurrir. El medallón y los pergaminos descansaban sobre la roca, reflejando la luz del sol como si quisieran recordarle al mundo la importancia de su contenido. La Apache respiraba con cuidado, observando al hombre frente a ella. Sabía que había cruzado una línea invisible, y aunque no estaba enojada, sí sentía la responsabilidad de guiarlo sobre lo que debía hacer a continuación. Esto no es un juego, dijo, su voz tranquila pero firme. Lo que viste no puede ser compartido con cualquiera. Si lo haces, puedes traer problemas a nuestra comunidad y a ti mismo. El ranchero asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Nunca había pensado que una simple curiosidad podría traer consigo tanta responsabilidad. Su experiencia en el rancho le había enseñado a cuidar de su tierra y de los animales, pero esto era diferente, estaba frente a secretos que pertenecían a generaciones pasadas, secretos que requerían respeto y discreción. Ambos se sentaron sobre la arena, alrededor de la caja, mientras la Apache explicaba la historia detrás de los objetos. Cada pergamino contenía símbolos y dibujos que relataban cómo su comunidad había aprendido a vivir en armonía con el desierto. Cada línea contaba la historia de un ancestro, de cómo habían protegido sus tierras, respetado a los animales y mantenido un equilibrio entre lo visible y lo invisible. El ranchero escuchaba atentamente, asimilando cada detalle, sintiendo que su vida y su percepción del mundo estaban cambiando. Debemos decidir qué hacer con esto, dijo la Apache finalmente, sus ojos oscuros fijos en el medallón. No podemos dejarlo aquí expuesto, pero tampoco podemos esconderlo para siempre. Necesitamos protección y cuidado, y alguien debe entender su valor. El ranchero asintió de nuevo, reconociendo que la responsabilidad que ahora tenían no era sencilla. Podían ignorar lo que habían encontrado, pero eso sería irresponsable. Podían mostrarlo a otros, pero eso podría traer consecuencias peligrosas. Ambos comprendieron que la decisión requería prudencia, respeto y un entendimiento profundo del mundo que estaban protegiendo. Mientras hablaban, un ruido en la distancia los hizo mirar hacia el horizonte. Era el viento moviendo la arena y los arbustos, pero también parecía traer consigo una sensación de alerta. La Apache percibió el cambio inmediatamente. Algo o alguien se acercaba, y necesitaban actuar antes de que cualquier intruso descubriera lo que había sido revelado. Su instinto le decía que debían proteger el medallón y los pergaminos a toda costa. Debemos mover esto a un lugar seguro, dijo ella con decisión. Alguien podría venir sin saber su importancia, y eso sería peligroso para todos. El ranchero asintió, consciente de que no podía simplemente guardar la caja en su rancho. La Apache le mostró un lugar cercano, un pequeño refugio entre las rocas y arbustos, que había sido usado por su comunidad para guardar objetos importantes.
No era visible desde el camino principal, y estaba rodeado de señales naturales que alertaban a los miembros de la comunidad si alguien se acercaba. Juntos, trasladaron cuidadosamente la caja y los pergaminos hacia el refugio. Cada movimiento era lento y preciso, no querían dañar los objetos ni llamar la atención de posibles curiosos. La Apache guiaba al ranchero, explicándole cómo moverse sin dejar rastros y cómo interpretar las señales de la naturaleza que indicaban si alguien estaba cerca. El hombre aprendía rápidamente, comprendiendo que el desierto tenía sus propias reglas y que el respeto por esos secretos era fundamental. Cuando finalmente colocaron la caja en el refugio, la Apache suspiró aliviada. Ahora está seguro, dijo, aunque sabía que la seguridad completa dependía del cuidado continuo y la discreción de ambos. El ranchero, aún con el medallón en la mano, reflexionaba sobre lo que acababa de suceder. Nunca había imaginado que algo tan simple como mirar entre unos arbustos podría cambiar tanto. Su vida cotidiana en el rancho había sido sencilla, centrada en la tierra, los animales y el trabajo duro, pero ahora sentía que su mundo se había expandido. Había comprendido que la curiosidad debía equilibrarse con respeto y prudencia, y que algunas verdades requerían preparación y cuidado para ser descubiertas. La Apache, por su parte, observaba al hombre con una mezcla de orgullo y preocupación. Había temido que su advertencia fuera ignorada de manera peligrosa, pero el ranchero había mostrado no solo curiosidad, sino también responsabilidad y respeto. Era un aprendizaje importante para ambos, la Apache enseñaba sobre la prudencia y la historia, y el ranchero aprendía a escuchar y a comprender lo que no siempre podía explicarse con palabras. Durante los días siguientes, ambos regresaron al rancho y comenzaron a establecer medidas para proteger los objetos y la información contenida en los pergaminos. La Apache enseñaba al ranchero cómo interpretar las señales de la naturaleza, cómo moverse sin dejar rastro y cómo mantener la discreción sobre lo que habían descubierto. Cada lección era importante, y el hombre absorbía cada detalle con atención, reconociendo que el conocimiento y la historia eran tan valiosos como cualquier herramienta o animal en su rancho. La vida en el rancho continuaba, pero algo había cambiado. La conexión entre los dos protagonistas se fortaleció, basada en respeto mutuo, confianza y comprensión de lo que significaba proteger un secreto. Cada día traía nuevas oportunidades para aprender, y ambos sabían que debían estar preparados para cualquier desafío que el desierto pudiera presentar. Un día, mientras revisaban el corral, la Apache señaló un pequeño arbusto que parecía moverse de manera extraña. «Mira, los animales nos recuerdan que siempre debemos estar atentos», dijo. El ranchero entendió de inmediato, cada signo, por pequeño que fuera, podía tener significado, y la vigilancia constante era parte de la responsabilidad que ahora compartían. El descubrimiento también trajo consigo reflexiones profundas para ambos. El ranchero comprendió que el mundo estaba lleno de secretos que no siempre podían ser entendidos de inmediato, y que la paciencia y el respeto eran esenciales. La Apache, por su parte, reconoció que la valentía del hombre, combinada con cuidado y aprendizaje, podía ser un aliado valioso para proteger la historia y la cultura de su comunidad. Mientras el sol se ocultaba sobre el desierto, iluminando el rancho con tonos dorados y naranjas, ambos protagonistas se sentaron juntos, reflexionando sobre los acontecimientos recientes. Sabían que lo que habían descubierto no solo era importante por los objetos en sí, sino por lo que representaban, la conexión entre generaciones, la importancia de la prudencia y el respeto por lo desconocido, y la capacidad de aprender y crecer a través de la experiencia. El ranchero colocó cuidadosamente el medallón de vuelta en la caja, sintiendo un profundo respeto por lo que representaba. La Apache lo observaba, satisfecha de que él comprendiera la magnitud de su acción. Sabían que la verdadera prueba aún estaba por venir, mantener la protección de los secretos del desierto, asegurarse de que la curiosidad de otros no los pusiera en peligro, y continuar aprendiendo de la naturaleza y de las enseñanzas ancestrales que ahora estaban más vivas que nunca. En ese momento, una brisa suave recorrió el rancho, moviendo la hierba y los arbustos de manera silenciosa.
La Apache sonrió levemente, reconociendo el mensaje del viento: la tierra y sus secretos estaban protegidos, al menos por ahora, gracias a la prudencia, el respeto y la colaboración de ambos. El ranchero, sintiendo esa misma conexión, comprendió que su vida había cambiado para siempre, y que la responsabilidad de proteger lo descubierto era un honor y un compromiso que no podía tomar a la ligera. El desierto, vasto y silencioso, parecía observarlos desde lejos, recordándoles que los secretos más importantes no siempre se encuentran en lo que se ve a simple vista, sino en la paciencia, el respeto y la sabiduría para proteger y aprender de ellos. El sol comenzaba a descender sobre el desierto, tiñendo el horizonte de tonos naranjas, rojos y dorados. El rancho, que había sido testigo de la aventura reciente, ahora estaba envuelto en una calma profunda, como si la tierra misma hubiera respirado aliviada tras el descubrimiento y la protección de los secretos antiguos. La Apache y el ranchero se encontraban juntos, sentados sobre la arena, contemplando el paisaje. Ambos estaban conscientes de que lo que habían vivido no era un simple acontecimiento cotidiano, había sido una lección de vida, de respeto y de aprendizaje. El medallón y los pergaminos descansaban en el refugio seguro entre los arbustos. La Apache los había colocado cuidadosamente, asegurándose de que estuvieran protegidos del viento, del sol y de cualquier curiosidad ajena. Cada objeto tenía un valor histórico y espiritual incalculable, y ambos sabían que su cuidado era una responsabilidad que debía mantenerse a largo plazo. La Apache respiró profundamente, reconociendo que la valentía y la prudencia del ranchero habían sido fundamentales para garantizar que los secretos permanecieran intactos. El ranchero, con las manos apoyadas sobre sus rodillas, reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Su mente repasaba los momentos desde la advertencia inicial de la Apache hasta el descubrimiento del medallón y los pergaminos. Se dio cuenta de que la curiosidad, cuando se maneja con respeto y prudencia, puede conducir a aprendizajes profundos y valiosos. Sin embargo, también comprendió que no todo conocimiento debía buscarse sin preparación. Algunas cosas requieren paciencia, observación y entendimiento, y ese era un conocimiento que la Apache había transmitido sin necesidad de palabras complicadas. Ahora entiendo lo que me querías decir desde el principio, dijo finalmente el ranchero, su voz llena de respeto. No se trata solo de mirar, sino de saber cuándo y cómo mirar. Todo tiene un momento y un lugar, y algunas cosas no deben apresurarse. La Apache asintió levemente, satisfecha de que sus enseñanzas hubieran sido comprendidas. Su mirada se suavizó mientras observaba al hombre que, aunque era ajeno a su cultura y a sus tradiciones, había demostrado un profundo respeto por lo que era sagrado. Comprendió que, aunque el descubrimiento había sido inesperado, había creado un vínculo entre ellos basado en confianza, responsabilidad y aprendizaje mutuo. Durante los días siguientes, ambos comenzaron a establecer un equilibrio entre la vida cotidiana del rancho y la protección de los secretos descubiertos. El ranchero aprendió a leer los signos del desierto, los cambios en el viento, los movimientos de los animales y los susurros de la tierra misma. Cada señal le recordaba la importancia de la observación y la paciencia, y cada vez que aplicaba ese conocimiento, su respeto por la comunidad apache y su cultura crecía. La Apache, por su parte, enseñó al ranchero a interpretar los pergaminos y símbolos con cuidado. No todo debía ser revelado a la vez, cada lección debía aprenderse paso a paso, con atención y respeto. Ella comprendió que su paciencia y su guía eran esenciales para que él entendiera la magnitud de lo que habían descubierto, y que su colaboración podía asegurar que la historia y los secretos se conservaran de manera segura. Una tarde, mientras el sol se ocultaba y el cielo se llenaba de tonos rosados y dorados, la Apache y el ranchero caminaron hacia el refugio donde descansaban los objetos. Los animales que los habían guiado días atrás se movían tranquilamente entre los arbustos, como si reconocieran que la misión estaba completa. La Apache se agachó y acarició suavemente el medallón, recordando a sus ancestros y la responsabilidad que ahora recaía sobre ellos. Cada cosa tiene su tiempo, dijo la Apache, mirando al ranchero. No todo puede ser apresurado. Algunas verdades requieren paciencia y respeto para ser comprendidas.
Lo que encontramos no es solo un objeto antiguo, es la historia de nuestra gente, y ahora tú eres parte de esa historia también. El ranchero asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Comprendió que la verdadera valentía no solo consiste en mirar lo desconocido, sino en respetarlo, protegerlo y aprender de él. Su vida en el rancho seguiría siendo sencilla, pero ahora tenía un nuevo entendimiento, que la naturaleza, la historia y las tradiciones tienen un valor profundo que debe cuidarse con atención y respeto. Los días continuaron pasando, y la rutina del rancho retomó su ritmo habitual. Sin embargo, algo había cambiado, la relación entre la apache y el ranchero se había fortalecido, basada en confianza, respeto y colaboración. Cada tarea diaria, cada cuidado de los animales y cada revisión de la tierra eran también oportunidades de aprendizaje y reflexión. Ambos comprendieron que lo que habían vivido no era solo un evento aislado, sino una lección de vida que transformaría sus acciones y decisiones futuras. Una noche, bajo un cielo estrellado y silencioso, ambos se sentaron fuera del rancho, contemplando la inmensidad del desierto. La apache habló suavemente sobre las enseñanzas de su comunidad, como la tierra, los animales y los objetos antiguos contaban historias que debían ser escuchadas y respetadas. El ranchero escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra era un puente entre su mundo y el de ella, un vínculo que trascendía la curiosidad inicial y que se convertía en entendimiento profundo. Ahora sé que mirar no siempre es suficiente, dijo el ranchero. Hay que comprender lo que se ve, respetarlo y protegerlo. Y sobre todo, hay que aprender cuándo actuar y cuándo esperar. La apache sonrió, sintiendo que su enseñanza había sido recibida en su totalidad. Su mirada se dirigió hacia el horizonte, hacia las sombras del desierto que lentamente se alargaban con la luz de la luna. Sabía que, aunque la historia no estaba completa, ambos habían dado un paso importante, habían protegido lo que debía protegerse, habían aprendido de la naturaleza y de la historia, y habían formado un lazo que ningún descubrimiento inesperado podría romper. El medallón y los pergaminos permanecían seguros, testigos silenciosos de la lección aprendida. Los secretos del desierto continuaban allí, protegidos por aquellos que comprendían su valor y la importancia de actuar con respeto y paciencia. El ranchero, por su parte, comprendió que su vida había cambiado, ya no era solo un hombre que cuidaba su rancho, sino alguien que entendía la conexión entre pasado, presente y futuro, alguien que había aprendido que el conocimiento verdadero viene acompañado de responsabilidad. Con el tiempo, la rutina del rancho se mezcló con la vigilancia y protección de los secretos descubiertos. Cada día era una oportunidad de aprender, de observar y de crecer, y ambos protagonistas comprendieron que la verdadera sabiduría no se encuentra únicamente en lo que se ve, sino en cómo se comprende, se respeta y se protege lo que es valioso y sagrado. El desierto, silencioso y vasto, parecía reconocer la transformación que había ocurrido en esos días. Sus dunas, sus arbustos y sus animales eran testigos de una lección profunda. La curiosidad puede abrir puertas a lo desconocido, pero el respeto, la prudencia y la comprensión son los que permiten que esos secretos permanezcan seguros y significativos. Al final, mientras la luna iluminaba el rancho y las sombras del desierto se mezclaban con la noche, la apache y el ranchero se sentaron juntos, en silencio, contemplando la magnitud de lo vivido. Ambos sabían que la experiencia los había cambiado para siempre, habían enfrentado lo desconocido, aprendido de él y protegido aquello que debía ser preservado. Cada respiración, cada gesto y cada mirada estaban llenos de comprensión y gratitud, y el vínculo entre ellos se había convertido en un recordatorio de que la vida y sus secretos siempre requieren respeto, atención y cuidado. El desierto permanecía inmenso y silencioso, y en ese silencio ambos comprendieron que habían sido parte de algo más grande que ellos mismos. Algo que enseñaba, protegía y conectaba generaciones. Y en esa comprensión, encontraron paz, aprendizaje y un profundo respeto por la vida, la historia y la naturaleza que los rodeaba.